Hola mi gente bonita de YouTube, aquí Medium con el capítulo 49 de esta historia. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, ni los animes de Naruto y One Piece, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Dicho esto, los dejo con el fanfic. 49. El problema cae en tu regazo. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de One Piece. Estoy ayudando a Estados Unidos a mantenerse en forma. Haz el entrenamiento del fanfic. Si no eres una persona que hace ejercicio, hazlo de forma perezosa. Cada vez que leas una historia más larga, haz 20 flexiones o sentadillas por cada escena que veas. Antes de que te des cuenta, habrás eliminado al menos a 100, y a partir de ahí, quién sabe, esas malditas cosas suman. No sé cómo podría ponértelo más fácil. Ahora págame dinero por mi nuevo programa de ejercicios. Capítulo 49. El problema cae en tu regazo. Naruto nunca había estado en la boca de un volcán en el momento de la erupción. Siempre había estado en su lista de deseos verlo y luego ir a pie, por pura experiencia. Amaba la naturaleza y le gustaba saber lo maravillosas que funcionaban las cosas, y en su mente con déficit de atención límite había pocas cosas más geniales que un volcán en el momento de la erupción. Sin embargo, sentía que ahora podía borrar eso de la lista. Porque Akainu bien podría haber sido lo más parecido que podría haber visto. Podría jurar que la pura fuerza de la erupción podría haber astillado y destrozado la parte de la línea roja en la que estaban luchando. Ya no parecía un proyecto de jardín prístino ordenado por algún noble mundial idiota sin comprensión de la realidad ni restricciones. Era literalmente un infierno en la tierra. La lava se extendió por el suelo después de la explosión inicial, y el más mínimo paso en falso habría provocado una ruptura del terreno y la formación de un abismo. Afortunadamente, Naruto no estaba cerca del suelo, sino que estaba sentado en Sameada mientras la extraña espada se mantenía en el aire mediante cohetes en miniatura del camino Asura que salían de las escamas inferiores. Aún así, la temperatura había subido peligrosamente. El calor subió, por lo que el aire directamente encima de lo que Akainu había hecho era absolutamente sofocante. Eso había sido con un ataque. Bueno, ¿no fue espléndido? Bueno, si vas a empezar con un gran alboroto, dijo Naruto, sudando abiertamente y sintiendo su piel arder por el calor opresivo que lo rodeaba. No perdió tiempo en aumentar el arsenal él mismo, tirando del chakra de Kurama y sintiendo el brillo dorado protector del modo chakra de la bestia con cola envolverlo. Supongo que yo también debería hacerlo. Había una parte egoísta de él que deseaba haber tenido todo el Biju dentro de él para poder volar rápidamente por sí solo, pero no estaba dispuesto a rogarles ayuda a todos cuando Kurama ya se había ofrecido como voluntario para hacerlo. Unirse a él para luchar juntos una vez más. El cuerpo de Akainu e incluso partes de su ropa parecían estar compuestos de magma puro que goteaba. Estás luchando contra una fuerza literal de la naturaleza. Una que está controlada y apunta directamente a ti, le dijo a Naruto. Dicen que la fruta del diablo de Barba Blanca tiene el poder de destruir el mundo. Si crees que el suyo es el único que puede causar ese tipo de daño, realmente eres un tonto. Con una tormenta de golpes, lanzó trozos de sus puños al aire, similar a la roca volcánica que sale disparada de la boca de un volcán durante una erupción. Naruto tuvo que esquivar los cientos de puños de magma voladores 2 veces, una vez cuando salieron disparados por el aire y otra vez cuando cayeron al suelo. Afortunadamente, su movilidad se vio incrementada más que nunca debido a su vuelo. Cayeron como los escombros de una lluvia de meteoritos, explotándose cada vez que golpeaban algo. Voló más bajo, hacia el suelo en llamas para tener un mejor lugar desde donde esquivar, solo teniendo que evitar las explosiones desde arriba en lugar de tanto desde arriba como desde abajo. Todavía tenía que superar las explosiones, pero tan rápido como volaba por el campo de batalla eso no era un gran problema. Lo que resultó ser un problema fue que Akainu salió disparado del suelo en un chorro de lava roja, apuntando un golpe directo a la cabeza de Naruto. No quería ver qué pasaría si alguien hecho de pura lava lo golpeara tan fuerte como un almirante ya había demostrado que podía hacerlo. Sin embargo, algo en esa táctica de irrumpir en el campo de batalla parecía extremadamente familiar. Naruto levantó las piernas para detenerse repentinamente.
El movimiento apuntó el camino a Sura de Sameada, quemando cohetes justo en la cara de Akainu, dándole una buena explosión improvisada de fuego puro, pero bien podría haberle dado a una persona normal una brisa refrescante en un día fresco. Aún así, logró evitar que cargara contra un golpe de lava. Visión oscurecida por las llamas, el puñetazo de Akainu golpeó la piel escamosa de Sameada, afeitando su mano como si hubiera pasado parte de ella por un rallador de queso. Sin embargo, la fuerza del golpe todavía significaba algo, y envió a Naruto girando fuera de control por el aire hasta que pudo enderezar la espada barra plataforma. Tuvo que quitar físicamente los trozos de lava de su espada que vibraba frenéticamente, limpiándolos con sus propias manos y, de hecho, quemándose y cortándose para hacerlo. De no haberlo hecho, habría seguido quemando a Sameada. Había aprendido la lección luchando contra Kizaru cuando sus ataques aún explotaban en ellos, y contra Aokiji cuando intentó congelarlo y romperlo. A pesar de que Sameada podía golpearlos y lastimarlos, sus habilidades no dependían del chakra, por lo que no podía simplemente comerlos o absorberlos casualmente. Me he topado con más de ustedes, chicos de la fruta del diablo, de los que puedo contar, dijo Naruto, tomándose un momento para bromear y pensar en otra forma de abordar la batalla. Todo el tiempo que permitió a Sameada drenar su chakra y usar el excedente que estaba tomando para curar su quemadura, me encantaría ver el tipo de árbol que produce frutos que te permiten convertirte en lava. Dijo Akainu, disimulando la herida en su mano, manteniendo su cuerpo a medio camino en su forma de magma. Se estaba gestando una pelea, pero incluso mientras Naruto pensaba en cómo manejar el volcán viviente que era el almirante Akainu, no pudo evitar seguir pensando en las frutas del diablo. Alteraron con fuerza el cuerpo del devorador, eso sonó sospechoso. Los episodios pasados de estrés postraumático nunca permitirían que Naruto olvidara la vista del árbol que tocaba la bocina más grande que había visto en toda su vida, incluso en la mejor mitad de varias décadas después del hecho. Era difícil olvidar la vista de un árbol del tamaño de una ciudad-estado entera, lo suficientemente alto como para atravesar las nubes, que también intentaban secar tu chakra. Naruto no era un hombre brillante. Esto era algo con lo que había llegado a un acuerdo hace mucho tiempo. Pero la cuestión era que había momentos en su vida en los que las cosas simplemente encajaban sin necesidad de mucha exposición. A veces simplemente obtenía cosas con solo restos y fragmentos de información necesarios para unirlos todos y llegar a una conclusión coherente. Irónicamente, la mayoría de estas revelaciones ocurrieron en medio de la batalla, posiblemente debido a que toda la sangre bombeaba rápidamente a través de su cerebro, pero cuando lo hacían generalmente eran realizaciones basadas en la pelea en cuestión. Esto era algo raro que ocurría cuando no lo era. Por supuesto, este fue un gran salto en la lógica, pero fue literalmente lo único que me vino a la mente y encajaba perfectamente con todo lo que Naruto sabía sobre el árbol Shinju y las frutas del diablo. Tienes que estar bromeando, dijo Naruto inexpresivo, sin que le divirtiera en absoluto la revelación, no. El franco enfado de Akainu al tratar con un asqueroso, no un, pirata como Naruto se desvaneció por un segundo ante su aparente ataque aleatorio de incredulidad. ¿Qué quieres decir con no? No tenía ni la más mínima idea. A todo lo que acabas de decir sobre esas estúpidas frutas. No. Rechazar rotundamente la realidad tal como te la miraba a la cara no iba a ser la menos legítima. Las frutas del diablo eran del árbol Shinju. El original. Tenían que serlo. Subproductos defectuosos del árbol, que aparecieron en el otro extremo de sus verdaderas raíces, pero lo suficientemente efectivos como para sacar con fuerza poderes, a veces con un potencial de fin del mundo, de las personas, y aparentemente solo hubo uno de ellos. Cierto tipo durante la vida de alguien. La porción defectuosa explicaría cómo el chakra no existía en el resto del mundo como lo era en las naciones elementales. ¿Por qué demonios pasó por alto todo el asunto de la fruta del diablo cuando oí sobre eso por primera vez? Por Dios, las llamaban frutas del diablo. Seguramente eso requirió un poco de investigación. Pero claro, después de la vida que había vivido, estaba extremadamente hastiado con respecto a las habilidades especiales. En retrospectiva, a veces era una mierda y media.
No había manera de que el árbol que una vez guardó los secretos para acabar con toda la existencia no tuviera raíces impías y profundas, y aparentemente brotaron por todo el mundo y produjeron frutos menores como subproductos de la principal exportación del árbol. Muestras menores del negocio real que había dado origen a las habilidades casi ilimitadas que venían con la fruta que había dado chakra al mundo, o a las naciones elementales. Correcto. Todavía estaba librando una batalla contra alguien totalmente capaz de matarlo. Probablemente esta sea la cuestión más apremiante en la que debemos centrarnos en estos momentos. Todavía estaba la cuestión de la ventaja de velocidad de Naruto que podría llevar al banco. Akainu lo sorprendió escondiéndose en una erupción del suelo, pero como ese truco en particular había fallado, supo que debía estar atento. No se acercaría tanto como antes a aterrizar de nuevo. Podía controlar las cosas, lo cual era perfecto porque se suponía que solo debía distraer la atención del almirante más fuerte en lugar de tratar de encontrar una manera de golpear a un hombre hecho de lava. Claro que podría, pero sin duda sería la cosa más desagradable que había intentado hacer en bastante tiempo. Auge. ¿Otra erupción? Bueno, la respuesta fue sí y no. No, porque no fue una erupción real, sí, porque Akainu había usado sus propios poderes de volcán viviente para dispararse hacia Naruto antes de lanzarse contra el shinobi en el aire en una gigantesca ola de lava. La mandíbula de Naruto cayó y rápidamente formó un Rasengan en su mano y uno de 3 brazos de chakra que se extendía desde su capa, pero Akainu no solo había querido cubrir a Naruto con lava. Se filtró más allá de los Rasengan y se adhirió a los brazos, quemándolos. Naruto tuvo que desactivar los brazos, porque habían comenzado a causarle dolor. De las masas de lava caídas, Akainu reformó un cuerpo humano y se abalanzó sobre Naruto, pisando el aire con Geppo antes de lanzarle un puño gigantesco capaz de quemar roca sólida. Naruto agarró el puñetazo de gran tamaño con sus propias manos y pudo sentir su piel quemarse, incluso debajo de la capa protectora natural del modo Tylet Best Chakra. Fue entonces que Naruto se dio cuenta de que Akainu no había extendido completamente su brazo para dar el golpe, joder. Daifunka, gran erupción. Akainu disparó el puño monstruoso que Naruto bloqueó con el ninja al final, enviándolo a volar fuera desameada por el aire. Apretando los dientes, Naruto volvió a agarrar el cohete de lava y lo arrojó al suelo antes de que pudiera explotar sobre él, obligándolo a volar en pedazos y llevarse consigo una enorme porción de masa terrestre. Con las manos temblando dolorosamente por la gravedad de sus quemaduras, Naruto formó varios clones como aislamiento cuando Akainu intentó sofocarlo en una gigantesca masa de lava nuevamente. Envolvió al pequeño grupo de Narutos, excepto al original, que usó la pequeña cantidad de tiempo que le proporcionaron sus clones para escapar y abrirse camino por encima de la lava que caía. Todo era Akainu, así que sin importar lo que golpeara, lo lastimaría muchísimo. Aún así, ya era hora de ver cuánto daño iba a poder causarle a la lava viva, Kawasu Tataki, golpe de rana. Al dar una bofetada con la mano abierta sobre la lava misma, Naruto vio una onda dorada de su chakra atravesar la roca fundida que comprendía la composición corporal transformada de Akainu. Era una técnica de Frog Kata, solo que sin el chakra de la naturaleza detrás, sustituido por el de Kurama. Fue anormalmente satisfactorio verlo volar hacia el suelo y destruir otra milla cuadrada de territorio simplemente por la explosión resultante de su forma inestable golpeando con tanta fuerza. La lava salpicó aún más lejos, provocando incendios y quemando aún más parte del territorio de la línea roja que antes estaba impecablemente mantenido. Sameada pudo regresar con Naruto y sacarlo de allí antes de que corriera el riesgo de quedar atrapado en las consecuencias de sus propias acciones. Llevándolo más alto en el aire, Naruto decidió que si Akainu iba a intentar quedarse en el suelo, se aseguraría de permanecer allí para siempre, en la mayor cantidad o la menor cantidad de pedazos posible. Todo dependía de qué tan duradero fuera. Chupa Bikudama. Naruto gritó al cielo. Al acumular su chakra, la capa de chakra de Naruto se convirtió en una réplica dorada brillante de la cabeza de Kurama, con trozos de chakra rojos y azules, formando una bola comprimida negra mortal dentro de su boca. Era hora de presentar a los marines un ataque que las naciones elementales temían en el continente.
Era uno con el que ya estaban familiarizados, solo que esta vez sería un ataque mucho más íntimo. Después de todo, lo estaba usando todo con una sola persona. Sin embargo, fue aquí donde Naruto aprendió algo nuevo sobre la lucha, algo que era raro cuando uno había estado en tantas batallas de alto riesgo como las que se había visto involucrado. La velocidad de un Sword/Gepou mejorado por la erupción de un almirante que se lanzó a 150 pies hacia el cielo fue más rápida que la velocidad de la formación de una bola de bestia con cola. Lava extendió la mano y mantuvo cerrada la boca del avatar de Kurama. No había ningún lugar al que pudiera ir el chakra que ya había sido preparado para disparar. El intento de Naruto de cancelar el avatar de Kurama fue lo único que pudo hacer para evitar que explotara en su cara, tan mal como debería haberlo hecho. XXX, mientras tanto, mares que rodean Marineford, cualquiera que mirara al cielo habría jurado que se había quedado ciego. Todo el cielo sobre la línea roja pareció volverse blanco durante una fracción de segundo antes de volver a la normalidad. El sonido que siguió, llamarlo ensordecedor, no habría sido suficiente para explicar lo fuerte que era. Para los marines de nivel inferior estacionados en Marineford, mientras dejaba de ser la base principal de los marines en los mares, parecía y sentía como si se acercara el fin del mundo y su epicentro estaba a solo millas de distancia, a una vista clara y llana. Los mares alrededor de Marineford eran horribles, y el pequeño barco que Luffy, Jinbei, Rayleigh y Robin habían tomado para llevarlo a tierra se encontró en aguas turbulentas. Era demasiado peligroso para personas con poderes de fruta del diablo estar en cubierta donde podrían ser arrastrados por la borda en ese momento, especialmente alguien tan herido como Luffy, por lo que Robin estaba con él adentro vigilando su condición hasta que pudieran regresar al Kuja. Piratas. Eso dejó a dos de su grupo temporal a cargo de las cosas arriba. Ah, eso es más bien, dijo Rayleigh con la sonrisa siempre presente en su rostro, incluso cuando las olas bañaron el costado del barco y lo empaparon hasta los huesos, algo en él se sentía mal en el archipiélago Sabaody. Esto se siente más apropiado para él. ¿Cómo pudo haber existido alguien tan fuerte en el mundo y recién ahora estamos escuchando sobre él? Jinbei no lo entendió. En un mundo donde en cuestión de días se corrió la voz sobre cualquier cosa, si alguien como Naruto hubiera aparecido, habrían habido rumores sobre él mucho antes de que alcanzara el nivel que parecía estar ahora. Alguien como este puede. No surge de la nada en un año. Es de un lugar muy aislado, fue todo lo que Rayleigh pudo hacer para explicar. Lo cual realmente no hizo nada en ese sentido. XXX, con Naruto, respirando pesadamente, Naruto se levantó del suelo y miró a su alrededor, hacia el infierno en llamas que había causado su batalla. No hubo absolutamente ningún calentamiento entre ellos dos, sin intención de hacer ningún juego de palabras. Habían estado tratando de golpearse unos a otros con ataques que los dejarían fuera de servicio desde el principio. Era bastante obvio que cuando era libre y podía hacerlo, Akainu no era alguien que se reprimiera nada. Una parte de Naruto estaba asombrada, no solo había pensado en una forma de poner la bola bestia con cola en su contra, sino que había tenido, a falta de un término mejor, las pelotas para lograrlo. Honestamente, había sido uno de los movimientos más valientes que cualquiera que haya peleado contra él haya intentado. Había cargado directamente contra el cañón de un cañón mortal solo para que el disparo resultara contraproducente. Intentó usar mi propio jutsu contra mí, se dijo Naruto con una risa de asombro y sin humor. Todavía era más fuerte que Akainu en lo que respecta al poder bruto, pero si el almirante logró que Naruto recibiera la peor parte de uno de sus propios ataques, podría haber hecho frente a su propio poder. Akainu no estaba muerto. Naruto podía sentirlo. Estaba gravemente herido, pero claro, Naruto tampoco estaba exactamente en perfectas condiciones. Había desactivado el modo chakra de la bestia con cola durante el tiempo suficiente para contar las graves quemaduras que cubrían su cuerpo. Sus brazos estaban cubiertos desde los codos hasta las puntas de los dedos con una piel fea y descolorida. Mientras mantuviera puesta la capa de chakra dorado, nadie que lo mirara lo sabría jamás. Caminando por el páramo de su propia creación, Naruto se detuvo al borde de un acantilado que no recordaba haber estado en esa dirección particular antes. Al llegar al borde, visiblemente hizo una mueca ante la vista que le esperaba. ¡Oh hombre!
La línea roja era enorme, pero los combates prolongados y la manipulación repetida del suelo por parte de los métodos de lucha volcánica de Akainu y los de Naruto crearon un cráter profundo, cuyo interior estaba lleno de formaciones rocosas irregulares y deformadas. Un mar de lava y fuego lo llenaba, constantemente abastecido por roca de la porción más profunda de la enorme masa continental. El Bigudama había provocado la formación de un volcán de cono de ceniza, con una chimenea que desembocaba en el océano. Al mirar dentro, Naruto recordó vagamente la forma en que Tsunagakure se encontraba dentro del valle, rodeado por los altos acantilados que lo rodeaban. Esto era muy parecido a eso, excepto que estaba lleno de todo lo que formaba un volcán. Volteándose hacia un lado, vio a Akainu de pie, midiéndolo nuevamente en lugar de atacar. Al menos era consciente de que atacar a ciegas solo porque Naruto no lo miraba no era la forma de tomar ventaja. Naruto simplemente negó con la cabeza, desconcertado porque Bigudama no terminó la pelea. Fue principalmente porque Naruto había amortiguado la explosión lo mejor que pudo para evitar suicidarse después del contraataque de Akainu. Estaba prácticamente sin palabras. El orgulloso y decidido almirante hizo todo menos burlarse de la reacción de Naruto de que todavía estaba vivo. Puede que no haya visto el ataque antes, pero he visto lo que podía hacer. Esperabas que me sentara y te dejara disparar. Más o menos, admitió Naruto tímidamente, tomándose un poco de tiempo para pensar en lo que podría hacer a continuación. Por alguna razón, la mayoría de las personas a las que he visto lo hacen. El siempre presente ceño fruncido de Akainu se hizo aún más profundo ante su actitud, a pesar de que la batalla se había intensificado hasta tal punto. Las tierras de la línea roja que estaban bajo posesión de los nobles mundiales habían sido arruinadas en esa área en particular. Esta fue una ofensa grave, una de la cual no podía culpar únicamente a Naruto. También era culpa suya, aunque lo había hecho para detener la amenaza que ese hombre representaba para la santidad del orden del gobierno. Pareces increíblemente cómodo con esto, comentó el almirante que escupía magma sin darse cuenta. Tal vez eres uno de esos tipos que pueden reírse ante su propia muerte. Tal vez eres simplemente un idiota más grande que te di crédito por serlo al principio. El insulto no pasó desapercibido para Naruto, ni la sensación de que Akainu estaba ofendido por su actitud fría y caliente sobre la severidad de la batalla. Mira, para ti, un candidato a almirante de flota, luchando contra alguien como yo, el objetivo de por qué tu mundo de justicia absoluta tiene razón. Es un gran problema. Quizás sea el día más importante de tu vida. Por otro lado, he hecho cosas como esta muchas veces. Probablemente ni siquiera recordaré que peleé contigo en 3 semanas. Akainu no respondió al insulto, sino que optó por simplemente retroceder y caer en la boca del volcán en la que había participado. Naruto jadeó al verlo, antes de darse cuenta de que tal acción no lo mataría. En realidad, todo lo contrario. Y ahora muere Uzumaki. La voz de Akainu resonó, como si fuera el estruendo de un volcán a punto de estallar. Inutojitsu, Día del Perro. Había algo terriblemente diferente en este ataque. Era demasiado completo para evitarlo. Si Naruto corriera, sin importar a dónde fuera, lo alcanzaría. Si usara a Shinra Tensei para intentar bloquearlo, no importaría. Los 5 segundos que duró la fuerza invisible no serían suficientes para mantener el producto de la erupción fuera de él. Simplemente había demasiado. Todo el cielo se encontró bloqueado por lava, cayendo encima de él, y no había lugares para esquivar. Innumerables toneladas de magma sobrecalentado, directamente del volcán recién creado, cargado y reforzado aún más por el propio Akainu. Espera, estaba hecho de magma, que era simplemente roca supercaliente, no. Juntando las palmas de sus manos, Naruto las separó para revelar una esfera negra de chakra entre sus manos. No tenía idea de si esto funcionaría, pero el modo chakra de la bestia con cola mejoró todos sus otros jutsu. Era hora de poner eso a prueba y realmente intentar flexionar sus músculos recién restablecidos. La tierra comenzó a temblar casi de inmediato, sin que él siquiera terminara la técnica. Chibaku Tensei, cuerpo celestial que brota de la tierra. Con un grito violento, Naruto arrojó el orbe negro al aire y, cuando salió de sus manos, arrancó toneladas de roca del área a su alrededor mientras se disparaba a través de la gruesa capa de lava que caía sobre él.
Lo detuvo en seco y lanzó hasta la última gota en el aire, directamente hacia el núcleo negro del jutsu. Como si se tratara de la verdadera formación de un planeta más pequeño, Akainu y su lava se convirtieron en el manto que rápidamente fue cubierto por innumerables toneladas de roca que componían la corteza que lo aprisionaba en su interior. El gran tamaño de lo que había creado ejerció presión sobre Naruto para sostenerlo en el aire, lo que lo obligó a girarlo e intentar apuntar al océano antes de dejarlo caer. Se movía lentamente, levitando por la tierra guiado por las manos de Naruto. La sangre comenzó a brotar de su nariz, pero mantuvo su concentración en mover la construcción Chibaku Tensei sobre el agua. En el momento en que entrara y descendiera bajo las olas, la pelea terminaría. Sencillo en teoría, sí, pero todavía había una persona que tenía algo que decir. No. Akainu bramó con un tono inhumano, liberándose del caparazón de roca que comprendía la construcción satélite de Naruto. Se había defendido voluntariamente con su Haki, reforzando su fuerza y había transformado su cuerpo a la normalidad a partir de la forma de lava del Magu Magu no Mi para evitar ser atraído magnéticamente por el núcleo del Chibaku Tensei que lo había atrapado en el primer lugar. Los ojos se pusieron en blanco por la ira, su cuerpo estaba destrozado por el estrés de la batalla. Se parecía mucho a un hombre que había salido de su propia tumba, y en esencia lo había hecho. Un destello dorado apareció justo frente a él, revelando a Naruto, con el brazo echado hacia atrás y una expresión grave de seriedad en su rostro. 3 Rasengans orbitaban alrededor de algo detrás de él. Otro Rasengan más grande que los otros 3. Naruto lo estrelló contra su pecho, disparando su brazo de chakra lo más que pudo extenderlo, llevando a Akainu hacia el corazón del satélite. Wakusei Rasengan, esfera planetaria en espiral. El núcleo del planeta explotó en una tempestuosa ola de vórtice, enviando enormes trozos de roca volando hasta donde alcanzaba la vista en todas direcciones. Naruto escuchó el grito de dolor, incredulidad y desafío de Akainu morir en los vientos salvajes y los ruidos volcánicos del campo de batalla. Ya no podía sentirlo. El modo chakra de la bestia con cola se desvaneció, revelando las salvajes quemaduras de 3er grado de Naruto al aire libre. Los hizo sentir 10 veces peor de lo que ya estaban. Su chaleco había logrado proteger la mayor parte de su cuerpo. Sus brazos no tuvieron tanta suerte y la longitud de la mayor parte de sus pantalones se había quemado hasta las piernas. Sin duda sería divertido lidiar con eso más tarde, quitándolos. Mure tampoco había tenido que tratar quemaduras desde que se unió a la tripulación, por lo que sería una experiencia nueva para ella. Comparte el disfrute y todas esas cosas buenas. Respirando pesadamente entre dientes, Naruto no pudo encontrar una manera de calmar su malestar. Las quemaduras eran heridas horribles como esa. Si fuera un hombre inferior, para entonces ya estaría de rodillas. Si no fuera lo suficientemente consciente de su entorno como para saber que caer de rodillas sobre el suelo volcánico y caliente aún lo quemaría muchísimo, probablemente lo habría hecho de todos modos. Escupió al suelo antes de respirar profundamente aliviado. Aparte de las quemaduras, no estaba demasiado herido, pero esas quemaduras dolían muchísimo, soy demasiado mayor para esta mierda. XXX, Mariejois, oficina del comandante en jefe, desde la oficina del hombre a cargo de dirigir todas las agencias del gobierno mundial, el comandante en jefe Komi, que pronto será el almirante de flota Sengoku tenían una vista prístina del cielo apocalíptico a lo lejos mientras el almirante Akainu luchó contra Uzumaki Naruto. Sengoku había estado allí para continuar discutiendo los detalles de su renuncia a la infantería de marina. Por supuesto, una vez iniciada la pelea, tuvo toda su atención de principio a fin. El final explosivo, y luego, silencio. Bueno, dijo Kon, rompiendo los 5 minutos de silencio sepulcral con un tono de desagrado en su tono, supongo que ahora tendremos que reescribir los mapas que tenemos en Grand Line. Estoy seguro de que Gorosei será. Estoy encantado de tener un volcán nuevo a menos de 100 millas de Mariejois. Todos los guardias de élite que habían estado en alerta máxima haciendo guardia en la dirección de la batalla todavía permanecían listos para interceptar cualquier ataque que pudiera haber llegado a su camino, pero estaba bastante claro que no habría ninguno. Incluso un asesino del ejército como Uzumaki habría tenido que recuperarse después de una pelea como la que acababa de tener.
Te lo dije, dijo Sengoku, sacudiendo la cabeza al verlo, no deberías reprocharle la derrota de Kusan a ese hombre. Sakazuki tampoco puede matarlo, razonó, usando los nombres reales de Aokiji y Akainu en lugar de sus alias para enfatizar. El sucesor del almirante de la flota no debe determinarse en función de quién puede matar al criminal con la mayor recompensa. Los fracasos en eliminar una amenaza tan grande fueron irritantes, por decirlo menos, pero no deberían haber sido el factor decisivo para encontrar quién sería el próximo hombre en encabezar los marines. Si ese fuera el caso, ninguno de los 3 almirantes que actualmente se encuentran en la cima del grupo habría estado en la carrera para hacerlo. De los 3, Aokiji y Akainu habían sido derrotados. Solo que Kizaru no había sido superado por completo, pero cada vez tampoco podía hacer el trabajo cuando se trataba de luchar contra la amenaza rubia. Kom era tan consciente de esto como Sengoku. Después de todo, nunca había logrado llegar a Golden Roger o Whitebeard, y terminó convirtiéndose en almirante de flota mientras se construía la leyenda de los hombres. Había tenido muchos arrepentimientos a lo largo de su vida, pero bajo su supervisión, a pesar de permitir que sucedieran cosas como esas, preparando la mesa para esta peor generación 20 años después, los marines se habían vuelto más fuertes que nunca. Era peor que alguien que ya tenía el nombre de personas famosas / infames detrás de su origen como tantos otros. Aparentemente había aparecido de la nada, con un poder que aún tenían que comprender en un grado relevante. Literalmente había salido de la nada, y no estaban más cerca de comprender qué lo había moldeado o qué lo impulsó que desde que comenzó a destrozar las cosas. Donde quiera que él y sus aliados fueran, parecía que surgían problemas, y esos problemas aún no habían sido detenidos por los militares del mundo, para disgusto de Kom. Dejar que alguien así deambule por el mundo para hacer lo que le plazca está dañando el nombre de los marines. Todavía estaba muy orgulloso de los marines y de lo que había contribuido a convertirlos en la fuerza poderosa que era hoy. No se convertirá en un Shichibukai, dijo Sengoku, a pesar de su marcado disgusto por el puesto. Para empezar, convertir a Uzumaki y sus aliados en Shichibukai no parecía la mejor idea, él ya lo rechazó. ¿Qué diablos hacía funcionar a un monstruo como ese? ¿Y qué tipo de actitud impuso a la gente para obligarla a ponerse de su lado? XXX, a millas de distancia, a bordo del desastre natural, me digo bye, tener un médico talentoso de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, fue simplemente maravilloso. No importaba cuánto te equivocaras, normalmente ellos podían arreglarte. Sin embargo, normalmente no estaban contentos con eso, especialmente cuando las lesiones que solías causarles en las raras ocasiones en que realmente las necesitaba siempre eran de naturaleza catastrófica. ¡Oh Dios mío! ¿Qué carajo dejaste que te hiciera? Esta fue la primera reacción que tuvo Muret al ver a Naruto en el área médica, y al menos fue apropiada. Tenía que dar crédito a quien era debido, Naruto no hizo nada a medias, incluyendo que le patearan el trasero, o en este caso quemarlo. Bueno, al menos a ella le importaba. No había nada peor que un médico que sentías que simplemente hacía los movimientos necesarios cuando se trataba de curarte. El hecho de que estuviera horrorizada por las heridas que él le había causado significaba que estaba comprometida. Tuvo que echar a varios otros para poder hacer que el respiradero funcionara correctamente. En primer lugar, le cortó los pantalones alrededor de los parches de tela que se quemaron hasta la piel para poder comenzar a tratar esa parte de su cuerpo. Eso fue dedicación. Esto es repugnante, enfatizó Muret, como la que tendría que limpiar cuidadosamente las heridas antes de poder hacer algo para tratarlo. ¿Cómo caminabas así? Le sorprendió que no hubiera intentado simplemente quitarse los pantalones de la piel, lo que fácilmente habría sido lo más tonto que podría haber hecho en esa situación. Practica, dijo Naruto, haciendo una mueca por el tratamiento en curso, estaba luchando contra un tipo hecho de lava. No hizo falta mucho para quemarme, estaba agradecido de que ella hubiera logrado poner su pie en el suelo y patear. Todos los demás fuera de su lugar de práctica después de que él regresó. Tener a la mayoría de la tripulación sobre él cuando reveló qué parte de su cuerpo sufrió quemaduras habría sido un dolor. ¡Ay! Joder. Está bien, espera un segundo.
Ya comencé, insistió Muret, empujándolo hacia la cama en la que estaba acostado para recibir su tratamiento. Podría haber dolido, pero se estaba lastimando más a sí mismo por ser un idiota. Naruto-sama, quédate quieto o haré que Funfree te haga. No puedo trabajar si sigues moviéndote, y tú fuiste quien dijo. No querías los analgésicos, así que empezaré con las inyecciones. Disparos. Blek, disparos. Al diablo con eso. Por supuesto, si se iba y no destruía la bahía médica en el proceso de evadir a Funfred, tendría que lidiar con al menos una mujer enojada afuera, que no estaría muy contenta con su evasión del tratamiento. Sí, inyecciones, dijo el médico residente, trayendo una bandeja con 5 agujas de las que Naruto no quitó la vista en todo el tiempo. Las cosas que debes asegurarte de no contraer ninguna infección grave por corriendo y rodando en la tierra con heridas abiertas en todo el cuerpo como acabas de hacer. ¿Por qué los médicos son tan malos? Créeme, no estoy tratando de serlo. Le hubiera encantado ser tranquila y amable con las cosas, pero desafortunadamente estas personas no eran del tipo que dejaba que las cosas fueran tan fáciles. Eran los peores tipos para tratar en el mundo. Todos ellos. Ser médico a bordo del desastre natural era un infierno nuevo y fresco para el que ninguna cantidad de entrenamiento la habría preparado jamás. Es por culpa de pacientes imbéciles como tú. XXX, en otro lugar dentro del desastre natural, cocina entonces, ¿por qué esta mujer todavía está encadenada? Preguntó Virón, refiriéndose a Jewel Ribboney. La habían estado cuidando desde hacía bastante tiempo, y de hecho habían empezado a prepararle una comida, lo cual había sido un error, porque actualmente estaba haciendo un agujero en su despensa. Afortunadamente, la señorita Valentine mantenía las cosas bien surtidas y era una cocinera talentosa. Naruto-sama se dignó rescatarla, ¿no? Es porque era una perra cuando Naruto la agarró, respondió alegremente la señorita Valentine, sin importarle en lo más mínimo la mirada que recibió de Bonnie. Si le quitáramos las esposas, no estoy muy segura de que no lo hiciera. Intento hacer retroceder todas nuestras edades y, por divertido que sea volver a vivir mi adolescencia, trabajé demasiado duro por este cuerpo una vez como para tener que hacerlo todo de nuevo. Bonnie se burló mientras continuaba destruyendo por completo la comida que la señorita Valentine le había regalado. Voy a encontrar una manera de matar a Uzumaki. Cuando recupere a mi tripulación y nos volvamos a encontrar en el nuevo mundo, estarás uno de los que están en mi lista de objetivos. Esto no cambió nada. Nunca perdonaré a tu lunático capitán. Virón abrió la boca para arremeter verbalmente contra la vulgar capitana, pero rápidamente sintió algo en el cambio de humor. Se alejó lentamente de donde estaba sentada Miss Valentine, ya que aunque ella todavía estaba sonriendo, ya sabía muy bien que Miss Valentine tenía un lado bastante sádico, especialmente cuando la provocaban. En lugar de cualquier tipo de represalia o refutación maliciosa, simplemente se sentó con los codos sobre la mesa y las mejillas entre las manos como si ya hubiera ganado. Vaya, para ser un capitán pirata de renombre, eras muy fácil de derogar. Dijo de la nada, su deslumbrante sonrisa aún en su lugar. Bonnie inmediatamente dejó de masticar y echó un buen vistazo a los platos de comida que había terminado y al que había estado pasando antes de que la señorita Valentina dijera algo. «¿Me envenenaste?», dijo, dejando caer su comida nuevamente en el plato como si terminar su juerga de comida ahora cambiara algo. Ese es un término tan feo para referirse a esto, y aún así, la señorita Valentine no parecía avergonzada en absoluto, en realidad se rió de manera bastante cruel, pero sí. Sí, lo hice. Es un suero de la verdad. ¿Qué? ¿Creías que todos éramos fáciles de convencer? No lo eran. Al contrario de lo que probablemente creía la mayor parte del mundo, ya sea debido a las recompensas totales o lo que sea, Naruto no era la persona más aterradora de la tripulación, simplemente era el más fuerte. Soren tampoco. Era simplemente amoral en su mayor parte e implacable en la pelea. Viviendo como había vivido, solo en Grand Line durante toda su vida, era feroz y antisocial. La señorita Valentine era el miembro más cruel de la tripulación. Esto fue un hecho. Ella era un absoluto deleite para la gente que conocía y le gustaba.
En la otra cara de la moneda, tenía la costumbre de ser extrema y engañosamente dura con las personas que consideraba sus enemigas, y no le daba importancia. Había estado en Baroque Works en el puesto más alto que había alcanzado por una razón. Había matado y atormentado a mucha gente para llegar tan lejos. Crocodile no había llegado tan lejos como lo había hecho en Arabasta sin subordinados útiles que hicieran todo lo que fuera necesario para ponerlo en la posición de casi apoderarse del país. Nada en ella había cambiado, simplemente no tenía que dejar que eso se notara muy a menudo ante los piratas Foxhound. A ella tampoco le gustaba mostrarlo. Estaba enamorada, y si Naruto veía lo retorcida que podía llegar a ser en su peor momento, la idea de rechazarlo la aterrorizaba. Pero a veces, con algunas personas, una de ellas que casualmente estaba sentada frente a ella, realmente no podía evitarlo. Perra. Los convertiré a todos en bebés y veré cuál de ustedes se hunde más rápido cuando los arroje por la borda. Bonnie le espetó, a pesar de saber que atacar como ella sería un suicidio. Estoy pensando que serás tú, Albatros. Me pregunto cómo le gustaría eso a Uzumaki. El vitriólico insulto se deslizó de la señorita Valentine inofensivamente. No me gustas, por varias razones, y sigues añadiendo más cosas. Su sonrisa se volvió significativamente más siniestra mientras continuaba. No amenazas mi vida. Puede que sea más fuerte que yo, tan fuerte que no necesita que nadie lo proteja, pero digamos que soy un poco mezquino cuando se trata de ese tipo de cosas. Así que esto es lo que voy a pasar. Te voy a preguntar algunas cosas y tú me vas a responder, inteligente. Te voy a matar, perra. Nunca te perdonaré por esto. Debería haber visto venir algo cuando la señorita Valentine no le había dado nada que hubiera necesitado de un utensilio de metal para comer. Probablemente para evitar que intentara apuñalarlo en el ojo cuando se revelara su traición. No me importa. Está bien, primera pregunta. ¿Cuál es tu problema con nosotros? Una vez más, la señorita Valentine hizo una pausa al darse cuenta de lo absurdo de esa pregunta. Que te drogue a un lado. Por la expresión del rostro de Bonnie, ella hizo todo lo posible para luchar contra ello, para dar una respuesta beligerante e inútil, pero cualquier cosa que le hubieran dado literalmente la obligó a salir. Su maldito capitán, donde quiera que vaya, todo empeora. Esa isla en la que nos conocimos, luego Sabaody. Y cuando eso realmente hubiera sido útil, ¿dónde estaba? Ese retrasado de sombrero de paja metió la nariz. ¿No están sus tripulaciones unidas por la cadera? La sonrisa de la señorita Valentine desapareció cuando se dio cuenta de que estaba hablando el pirata de cabello rosa. ¿Estás hablando de la guerra por Firefistase? La mirada resultante. Ustedes no mostraron sus rostros durante la guerra. Y él aparecerá ahora después de que terminó. No estuvieron cerca de Marineford durante la guerra, por Luffy y por Bohancock. Porque se lo pidieron. Porque lo necesitaban. Niña mezquina, que arremete contra cualquier cosa para racionalizar su propia ira y tristeza, dijo Byron, el pulido y refinado miembro de la tripulación del desastre natural, acercando su asiento a Bonnie. Barba Blanca era un héroe para muchos piratas. Ese tipo de libertad, para hacer lo que quieras, y ese tipo de fuerza, para asegurar lo mismo a tus seres queridos, no sabes nada. Eres tan cruel como un niño. Me pregunto, ¿tiene algo que ver con tu educación o es algo que te hizo el gobierno? Como si algo se le hubiera ocurrido, decidió saciar su curiosidad con una pregunta. ¿Cuántos años tienes realmente? Byron, comenzó a decir la señorita Valentine, hasta que vio lo mucho que Bonnie estaba tratando de luchar para responder esa pregunta, incluso con el suero que le habían deslizado. Ella no necesita responder eso. No me importa. Sobre eso. Volviendo su mirada hacia la señorita Valentine, asintió antes de levantarse y alejarse sin decir una palabra más a la conmocionada Bonnie. Miss Valentine la observó por un momento más y su reacción ante lo que su músico le había preguntado. Al salir de la cocina, encontró a Byron sentado frente a su piano en el área común del barco. Ella se paró detrás de él mientras él tocaba una melodía distraídamente. No parecía concentrarse en nada, ni siquiera en lo que estaba haciendo, lo que parecía hacer que su juego al nivel en el que lo hacía fuera aún más impresionante. ¿Por qué le preguntaste eso?
considérelo una observación morbosa, dijo, sin quitar nunca los ojos de las teclas frente a él, la vamos a liberar de todos modos, no. No le hagas caso. Bueno, sí lo somos. Pero no puedo ignorarlo ahora. Has arruinado el ambiente que había creado para el interrogatorio. Quiero saber por qué. Su tono era ligero, como siempre, pero el trasfondo no. Tenía preguntas, y ahora que aparentemente no iba a sacárselas de Bonney, quería que Byron se las preguntara por qué no. El hombre había sido capitán pirata antes de ser tomado como esclavo. Había visto muchas cosas y había sido lo suficientemente hábil como para reunir una tripulación para navegar en el Grand Line. Se dio cuenta de cosas concretas, especialmente de las personas. Ella responde a las cosas como una niña hastiada, en lugar de como lo haría un adulto y un marinero empedernido, huyendo, culpando a otros, buscando venganza por ofensas leves. ¿Y cuál es exactamente su poder? El poder de manipular la edad. La edad de cualquiera. ¡Oh Dios! ¿No crees? Byron rápidamente cortó la pregunta. No lo sé. Los dos cayeron en un silencio incómodo, que hizo que Miss Valentine agradeciera la música que sonaba en ese momento. XXX, afuera en la cubierta era posible cansarse al ver cosas asombrosas. Cuando los miembros nuevos en el barco como Perona miraron a todos con expresión de pez, simplemente buscando a otra persona con quien compartir el asombro con ella y no encontraron nada, no estaba segura de qué la sorprendió más. Lo que Naruto acababa de hacer, o la misma actitud de siempre que la mayoría de ellos tenía hacia eso. Probablemente fue fácil para la señorita Valentine, ya que nunca parecía tomarse nada demasiado en serio durante mucho tiempo. Ella también era amante de Naruto y más de una vez había demostrado que podía dirigir ciertas acciones suyas con la comida. No importa cuán poderoso fuera, una de sus mayores debilidades era su estómago. Para Soren, era más que probable porque era fácilmente el segundo más fuerte del barco y estaba completamente convencido de que, en poco tiempo, podría lograr hazañas de naturaleza similar por sí solo hasta cierto punto. Era una perspectiva bastante respetable. Ese tipo de confianza tenía que venir de algún otro lugar que no fuera el fondo de una botella. Paulie probablemente había eliminado cualquier inhibición de la locura que probablemente tenía antes después de Enies Lobby, mientras que Vivi fue entrenada por Naruto y lo veía como una especie de protector, por lo que posiblemente no le tendría miedo. Para Honi y Yosaku, Naruto era su héroe, por lo que lo veían más como una aspiración a la que intentar estar a la altura, que como una figura a la que temer. Nojiko todavía encontraba razones para sorprenderse todos los días, pero también hizo que azotaran a Naruto. Ya hemos dicho suficiente sobre eso. ¿Cómo se supone que vas a luchar contra eso? Preguntó Perona, señalando con la mano en la dirección de la que hacía tiempo que se habían alejado. No necesitaban estar cerca del lugar de la batalla para ver lo que había causado, y como Naruto se había teletransportado de regreso a la nave después de que terminó, no había necesidad de quedarse. No entiendo cómo. ¿O por qué alguien o algo necesitaría ser tan fuerte? ¿Cuál es el punto? Acabas de ver el punto, dijo Paulie, recostado ociosamente contra el mástil, fumando su cigarro, porque otras personas que quieren matarnos, pueden hacer eso. Fue reconfortante saber que ella estaba básicamente durmiendo. Con alguien que podría ser así de destructivo, además de saber que otros que querían atraparlo también podían hacerlo. En esencia, Naruto había creado un volcán, con un poco de ayuda, y luego casi literalmente lo había golpeado mientras estaba en erupción. Todo esto ocurrió en menos de una hora. Por pura curiosidad, Perona se había vuelto astral ya que no le habían pedido que hiciera nada y probablemente no lo habría hecho de todos modos. Esto se había hecho para que pudiera ver con seguridad a uno de los nuevos villanos identificados más aterradores del mundo enfrentarse al almirante de la marina más despiadado y temido que existe. Había sido incapaz de que le sucediera ningún daño mientras estaba en esa forma, pero aún así estaba aterrorizada. Y entonces la misma persona que había inculcado ese miedo había regresado directamente al barco. Para cuando Perona regresó a su cuerpo a bordo, Naruto estaba siendo obligado a recibir atención médica por su médico residente, quien, aparte del manejo rudimentario de la espada y su propia espada que se transformó en un elefante, era básicamente impotente.
El silencioso roce de las cuatro patas de Kurama caminando sobre la cubierta de hierba atrajo su atención hacia él. De vez en cuando, por una razón u otra, los momentos requieren ese tipo de poder, le dijo Kurama a la chica fantasma. Cuando es así, siempre hay al menos una persona que responde. Es solo que las circunstancias que rodean a Naruto lo mantuve cerca más tiempo que cuando se necesitaba su tipo de fuerza. Una sonrisa vulpina cruzó su rostro antes de alejarse. Podrías llamarlo reliquia si quieres, un recordatorio, porque eso es lo que es. Ya no hay nadie como él en el lugar de donde venimos. Al escuchar su silencio y sentir que sus ojos permanecían en él, dejó de caminar, con la cola visiblemente caída cuando se dio cuenta. No estabas escuchando una palabra de lo que acabo de decir, ¿verdad? Todo lo que hizo fue continuar mirándolo con nostalgia, habiendo ignorado casi por completo su exposición de viejo. Sabía muy bien lo que ella quería, y también que lo único que la mantenía a raya era la amenaza permanente de que él le arrancara el alma con la cola si ella lo agarraba. Bien, dijo finalmente con un suspiro de derrota, puedes tener uno. Solo uno. Kurama apenas había terminado la frase cuando se encontró levantado y abrazado estrechamente por Perona, en medio de las risas de otros miembros de la tripulación presentes. Mientras el abrazo se prolongaba mucho más allá del minuto completo, rápidamente se arrepintió de su muestra temporal de consideración, especialmente cuando se dio cuenta de que estaba matando más de su reputación como una figura aterradora frente a los nuevos amigos idiotas de Naruto. Oh Kurama, eres tan lindo. Mientras estés cerca nunca podría tener miedo. Perona exclamó, finalmente habiéndolo logrado después de tanto tiempo. Tenemos que hacer algo con esa voz, pero aparte de eso, eres simplemente precioso. Hace un siglo, la gente habría salido corriendo con solo escuchar su rugido a decenas de kilómetros de distancia. Todos esos años de simplemente andar por ahí pacíficamente aparentemente lo habían ablandado. Necesitaba devorar a algunos pobres tontos mortales para empezar a recuperar parte de su encanto. Afortunadamente, fue salvado de una mayor castración, o de tener que arrancar el espíritu de Perona de su cuerpo al estilo Human Pact. Cuando Nohiko se acercó a la puerta para hablar con él, Kurama, dijo, tomándose un momento para echarle un vistazo. El orgulloso zorro aplastado contra el pecho de Perona. De todos modos, Naruto-kun quiere hablar contigo muy rápido. A Kurama le gustaba pensar que la forma en que salió del alcance de Perona era más digna que escabullirse, pero no se atrevió a importarle mucho cuando escapó y corrió hacia adentro. Mientras lo hacía, la señorita Valentine caminó hacia Nohiko con una sonrisa sincera en su rostro mientras miraba a la princesa francotiradora. Te ves mucho mejor querida, y así lo hizo. Era la primera vez en más de una semana que alguien la veía levantarse de la cama sin sujetarse la cabeza y sin tener que apoyarse en algo. Nohiko estaba completamente erguida ahora, aparentemente más cómoda de pie de lo que había estado en mucho tiempo. Bueno, tenía miedo de Miyaki, pero Naruto-kun tenía razón, dijo Nohiko con una pequeña sonrisa. ¿Cómo vas a permitir que tus propios poderes te controlen? Así que lo tomaré como viene y aprenderé a controlarlo y retenerlo. Kurama escuchó a las mujeres conversar mientras entraba para ir a buscar a Naruto en el área médica como se le había pedido. Hay algunas personas que vale la pena observar entre este grupo. Sabía que le agradaban la mayoría de ellos por una razón, tal vez no sería así. Ha sido una mala idea investigar todo este asunto de los viajes décadas antes. La puerta del área médica estaba abierta de par en par, lo que provocó que Kurama se detuviera en la entrada y mirara a Naruto, recién vendado del cuello para abajo. Los dos socios simplemente se miraron fijamente, uno sentado en cuclillas, el otro atrapado en la cama e irritable porque le habían dicho que permaneciera allí al menos unas horas. Tanto el hombre momificado como el zorro desaliñado se miraron fijamente antes de hablar exactamente al mismo tiempo. Te ves patético te ves patético. Naruto y Kurama reaccionaron dos veces, ya que ninguno podía creer lo que el otro había dicho. ¿Qué? ¿Cómo parezco patético? ¿Qué? Tus ojos están inyectados en sangre y tu pelaje parece como si hubieras lamido una salida expuesta. Parece como si te hubieras metido en una pelea con un horno. Se miraron fijamente antes de que Kurama se encogiera de hombros y entrara, saltando a la cama temporal de Naruto y acurrucándose junto a él.
Naruto distraídamente extendió su mano de recuperación más cercana y acarició la espalda de su viejo amigo mientras se relajaban, como si uno de ellos no hubiera estado luchando por su vida no hace mucho tiempo. Entonces, dijo Kurama, cerrando los ojos perezosamente, estoy bastante seguro de que no me llamaste aquí para esto. Quiero decir, estoy dispuesto a tomar una siesta tanto como cualquier zorro, pero esto no parece que valga la pena enviar a tu novia pistolera a buscarme. Era solo cuestión de relajar a Kurama antes de que Naruto dejara caer lo que tenía que soltar sobre él, y no fue demasiado sutil ni discreto al respecto. Blunt fue la mejor descripción de cómo comenzó la conversación. Las frutas del diablo son de las raíces del Shinju, comentó Naruto sin darse cuenta. Inmediatamente sintió el escalofrío que recorrió la columna de Kurama y escuchó sus dientes chasquear en un castañeteo involuntario. Casi le hizo sentir pena por contárselo. Lo sé, ¿verdad? Pero tiene sentido, ¿no? Kurama se tomó un segundo para calmarse y pensar en ello antes de dejar escapar un suspiro desgastado. Habría sido irresponsable ignorarlo, por mucho que quisiera hacerlo, demasiado sentido común. ¿Y supongo que crees que esto es un problema? Bueno, no es un problema directamente, al menos no lo creo. Pero en caso de que lo sea, esto no es algo de lo que podamos simplemente alejarnos, ¿sabes? Sabemos lo que la maldita cosa real puede hacer. Hazlo, definitivamente deberíamos comprobarlo, preguntó Naruto, así que lo que estoy diciendo es que simplemente averigüemos dónde está. Puede que no sea nada, pero solo quiero ir a lo seguro. Aparentemente, esas malditas cosas habían existido desde siempre, y no había oído hablar de ellos actuando mal, incluso cuando el árbol había sido restaurado durante la Cuarta Gran Guerra Shinobi, por lo que probablemente no lastimaban a la gente. Tal vez fue simplemente porque no había sabido preguntar por ellos. Todos los demás aceptaron los árboles de la fruta del diablo, y él también lo hizo. De cualquier manera, ahora era básicamente su responsabilidad seguir su corazonada y ver si había algo de cierto. Si eran raíces del Shinju, pero eran inofensivos aparte de los ridículos frutos generadores de superpoderes que cultivaban, aún valía la pena confirmarlo de una forma u otra. Era su responsabilidad. Además, era una aventura genial que tenía el potencial de ser una experiencia de aprendizaje muy necesaria. ¿Con qué frecuencia Naruto podía decir que estaba emocionado de aprender algo que no estuviera relacionado con la lucha? Quizás una vez cada 10 años, en todo caso. Soren. Naruto de repente gritó cuando vio al joven calvo y tatuado pasar por el área médica. Ven aquí. ¿De dónde viene tu fruta del diablo? ¿Qué pregunta tan aleatoria? Estaban perdiendo el tiempo con eso. Tenía que beber durante el día y entrenar. No sé, dijo Soren, no encontré el mío en un puto árbol. Bueno, ¿qué sabes sobre ellos? La absoluta seriedad en el rostro de Naruto le hizo detenerse. Acababa de luchar contra un almirante y estaba más preocupado por eso que por recuperarse. Esto tomó por sorpresa al hombre que escupía ácido por un momento. Tallos rizados, extrañas marcas en forma de remolino, saben a muerte. Después de haber visto uno, no te lo puedes perder, dijo Soren, tratando de enumerar las cosas que sabía sobre ellos. Había existido por un tiempo, había oído mucho sobre ellos, pero había una cosa que nunca había visto con respecto a las frutas. Y probablemente nunca encontrarás ninguno de los árboles, si es que los hay. Un árbol. No creo que nadie sepa dónde están. Todo esto sonaba cada vez peor. Los frutos ni siquiera crecieron sobre nada. Eso tenía aún más sentido que antes, porque ese maldito árbol había sido borrado del mapa 2 veces en la historia humana registrada. Si incluso las raíces todavía existieran, estarían seguros de que esos lugares se marcarían fácilmente en el mapa. Entonces, ¿de dónde vienen los frutos? Soren entró en la habitación y acercó una silla antes de sentarse al revés, apoyando los codos en el respaldo. No creo que nadie entienda realmente estas cosas. Escuché que si matas a alguien que se comió el poder la parte de la persona que murió simplemente tomará el lugar de alguna otra fruta en otro lugar. Simplemente, se reencarnarán o algo así, realmente no sabía de qué otra manera explicarlo, no crecen. ¿Y estás seguro de esto?
Kurama intervino, su propio semblante grave mientras asimilaba la información y la procesaba rápidamente, es más importante de lo que probablemente te das cuenta, y puede que no conduzca a nada. Deberías esperar que no sea así. No estaba seguro, porque nunca había visto que sucediera algo así y no sabía cómo alguien más podría haberlo hecho. No diría que estoy totalmente seguro, pero puedes preguntarnos a cualquiera de nosotros. Yo, Valentine, Virón, Perona, no importa. Te lo garantizo, nadie obtuvo el suyo de un árbol, luego, sin saberlo, los golpeó con el aguijón. Probablemente vinieron de un árbol en algún momento, pero definitivamente no es así. Más. Tendría que ser un árbol increíble, estoy seguro de que te encantaría ese chico de la naturaleza. Una sonrisa sombría se pegó al rostro de Naruto, reconociendo la broma, pero sin tener la constitución para intentar reírse de ella. Sí, lo parece, ¿no? XXX, 3 días después, Isla de las Mujeres, Amazon Lily, se había corrido la voz de la infiltración de Marineford, y el periódico mundial publicó un número doble para cubrir todo lo que había sucedido, desde las acciones de Luffy haciendo sonar la campana del buey 12 veces, hasta el relato de un periodista de la batalla cercana entre Naruto y Akainu. Una cuenta muy censurada. Aunque a Naruto no le importaba eso. Sí, era una especie de puta de atención, pero todos los que necesitaban saber que era una mala idea pelear con él ya lo sabían. No había mucho más que pudiera hacer excepto una destrucción sin sentido para dejar claro ese punto, y ese no era un nivel al que quisiera rebajarse jamás. De cualquier manera, finalmente llegó la llamada de que todos estaban de regreso en Amazon Lily, sanos y salvos, por lo que pensó que era hora de un informe de consecuencias. En la sala del trono de las hermanas Gorgonas, hizo una aparición aleatoria a través de su kunai Iraisin, colocado en un pedestal en un lugar destacado y grandioso. Le hizo bien a su elevado sentido de orgullo verlo cuando apareció en el gran salón. Su momento de ego inflado no duró mucho. Afortunadamente todavía había gente alrededor dispuesta a dejar salir el aire de su cabeza de vez en cuando. Creo que te ordené bien hecho en lugar de raro, bromeó Silvers Rayleigh al ver la piel recién recuperada de Naruto recién llegado. Todavía era fácil saber dónde había tenido que acercarse a la lava de Akainu, porque ciertos lugares aún no estaban adecuadamente coloreados con su tono bronceado habitual. Creo que debería enviarte de regreso. Oh, ja. ¿Ves a mi glorioso y dorado trasero Rayleigh? Dijo Naruto, moviéndole el dedo medio a cambio. A pesar de la sonrisa en su rostro, si no fuera tan difícil dejarme cicatrices, lo haría. Probablemente tengas más de las que tienes ahora. Hablando de cicatrices, ¿cómo está Luffy? Rayleigh sonrió ante la muestra de preocupación. Casi ha vuelto a estar en forma para luchar. Los piratas del corazón incluso se habían ido, ya que Trafalgar Law ya no era necesario para supervisar su salud. Y mientras estaban en ese punto, en realidad quería que estuvieras aquí para decir adiós por ahora. Incluso si no fueras a moverte haciendo quién sabe qué, me temo que tendré las manos ocupadas por algún tiempo. Tengo 2 años para convertir a ese chico en el rey pirata. ¿Rey pirata, Luffy? Bueno, si se pareciera en algo al último. Dile que será mejor que dé un paso adelante, porque todavía le debo una paliza por esa rabieta que le hizo a uno de mis espadachines, declaró Naruto con un puñetazo en el interior de su propia palma. Con ese mensaje enviado, volvió a levantar los brazos detrás de la cabeza, entrelazando los dedos detrás del cuello mientras cerraba los ojos. Además, yo también tengo cosas que hacer. Oh. Coló Rayleigh interesado. Si había algo que realmente llamaba la atención de Naruto, tenía que ser algo que valiera la pena investigar. ¿Cómo qué? Naruto abrió uno de sus ojos desde su mirada entrecerrada solo para poder fijar su mirada en Rayleigh. ¿La palabra Shinku significa algo para ti? Preguntó, como si la respuesta hubiera abierto una puerta completamente nueva en cuanto a cómo había llegado su afiliación mutua entre ellos. Rayleigh se sorprendió un poco ante el repentino cambio de tono. ¿Era realmente un tema tan serio? No puedo decir que sea así. ¿Por qué? Y así, el estado de ánimo volvió a ser amistoso y positivo nuevamente. No te preocupes por eso. Probablemente sea mejor para ti porque no lo haces. Solo diré que supongo que mi gente era realmente un poco autocrítica.
Centrados y pensáramos que nuestras cosas del fin del mundo no se filtrarían a todos, a cualquier otro lugar, como si todo eso no hubiera sido siniestro, de todos modos, te veré más tarde. Los dos se separaron, y Rayleigh planeaba dar los toques finales al entrenamiento previsto por Luffy mientras usaba ese último día para recuperarse. Rayleigh sintió cierto consuelo al ver a Naruto, en un momento en el que Barba Blanca, uno de los últimos vestigios que quedaban de los días en que era la época de su generación, acababa de fallecer. No eran amigos cercanos ni confidentes, pero había una especie de entendimiento tácito allí. Una especie de respeto que surgió de dos viejos soldados de diferentes tierras que se unieron pacíficamente, décadas después de que sus días en el campo de batalla hubieran terminado. Solo uno de sus días de lucha no estuvo cerca del final. Cuando Rayleigh se fue para tratar de encontrar un lugar adecuado para el tipo de entrenamiento que iba a realizar su pupilo, sacudió la cabeza con buen humor. Oh, estoy seguro de que nos veremos muy pronto. Otros 20 quizás años después. Incluso si lo es, estoy seguro de que todavía estarás dando vueltas en algún rincón del mundo, dijo Naruto riendo, dirigiéndose por los pasillos en la dirección opuesta mientras los dos viejos conocidos se separaban. XXX, mientras tanto, desastre natural, me digo bye, desde que aprendió el principio básico del Busozoku Aki de los Kujas, Yosaku se había lanzado a bajarlo, día y noche, y la mejor manera que se le ocurrió hacerlo fue de dos maneras, tratando de levantar lo que no se puede levantar, y luchar con alguien significativamente por encima de su nivel, convencido de que podría derrotarlo. Entre tratar de levantar cosas que eran extremadamente pesadas, incluso para sus estándares, cortesía de las habilidades Kilo Kilo de Miss Valentine, y constantes combates con Soren que superaban los límites de lo violento que podía llegar a ser un encuentro amistoso cuerpo a cuerpo, había estado quemando el vela más que nunca. Dado que el bienestar de los miembros de la tripulación era la principal preocupación del médico del barco, Mured lo llamó para un examen físico para asegurarse de que no estuviera desgarrando músculos, dañando ligamentos o lastimándose de alguna otra manera. La sonrisa perezosa de Yosaku llamó la atención de Mured mientras revoloteaba por la habitación, pasando prueba tras prueba y sentía la necesidad de correr hacia él. Entonces, no es que no me guste pasar tiempo contigo, dijo Yosaku, sin soltar nunca su comportamiento mientras estaba sentado en sus calzoncillos, pero ¿por qué querrías realizar todas estas pruebas? Te estás entrenando estúpidamente duro, señaló, creo que un examen físico completo ahora mismo, antes de que llegues demasiado lejos, es lo mejor. De esa manera, cuando te hagas trizas, podré hacerlo. Para saber qué tan malo es en comparación con cómo estás ahora cuando estás sano. Alguien tiene que saber cómo recomponerlos, y acepté el trabajo. Esperando por completo algún tipo de comentario acerca de que probablemente fue un trabajo de amor para ella, y que pedirle que se hiciera un examen físico completo era una señal de su amor por él, se sorprendió cuando él no dijo nada por el estilo. Él no la estaba mirando como si estuviera tratando de obligarla mentalmente a adorarlo. Cuando ella lo miró, quedó claro que todavía estaba interesado en ella, pero, su respuesta fue extraña. De hecho, toda la forma en que había estado actuando con ella últimamente había sido incorrecta. Claro, todavía era un tonto impenitente, especialmente con su principal socio en el crimen, Honey, y todavía parecía pasar una molesta cantidad de tiempo con ella, pero no había gritado su amor eterno por ella desde cada ladera de montaña y tejado en bastante tiempo. No la había acosado para una cita o salidas una vez que llegaron a una buena ciudad para tal cosa. Nada de ese tipo. Estaba agradecida por el cambio, sin duda, pero todavía le dejaba curiosidad por saber por qué. Todo lo que sabía era que la diferencia había comenzado después de que él regresara de un corto viaje a la isla de las mujeres con los demás. El que terminó con Honey recibiendo una paliza de Luffy. Al final, decidió que no era asunto suyo. Si lo que había sucedido lo dejó intacto y lo convirtió en una persona más tolerable, no podría haber sido algo malo. Después de colocar el estetoscopio contra su pecho durante varios segundos y no sentir nada, movió sus dedos índice y medio hacia su cuello para tomarle el pulso, lo cual encontró. Entonces, ¿por qué no podía escuchar los latidos de su corazón con un dispositivo diseñado específicamente para verificar ese proceso corporal exacto?
Eso es extraño. Tienes pulso, pero no latidos. Como si no estuviera ahí. Justo ahora, dijo Yosaku, tratando sin éxito de ocultar lo alarmada que sonaba su propia voz porque ella se había dado cuenta de esto, estúpido. Ella es doctora. Deberías haber corrido cuando ella sacó esa cosa. Pero entonces Funfred lo habría agarrado y golpeado con su baúl. Muret lo entrenó no solo como guardaespaldas, sino también como una eficaz ordenanza. Casi podía oler la mentira en él, y él ni siquiera había intentado decir una todavía. Casi robóticamente se enderezó y lo miró fijamente, antes de señalar una máquina en la esquina que estaba detrás de una cortina, rayos décimo. Ahora, ella no perdería la compostura, incluso si el pensamiento que pasaba por su cabeza era absolutamente aterrador. Por favor. Muret no preguntó tanto, sino que al final suplicó. Se suponía que nadie siquiera debía saber lo que había sucedido. Pensó que había estado haciendo un buen trabajo manteniéndolo en secreto. Johnny y Paulie no habían dicho una palabra a nadie, fieles a sus palabras sobre el asunto. En cambio, la única persona que no quería que se enterara había logrado resolverlo en menos de 2 semanas. En caso de duda, hazte el tonto. ¿Por qué quieres que compre uno de esos? Excepto cuando la persona con la que te hacías el tonto lo sabía mejor y no tenía paciencia para los juegos en ese momento. Porque no tienes ni un jodido latido. Muret dijo, realmente brusco al final de la frase. Eso no tiene nada de gracioso. ¿Qué te pasó? Yosaku no se inmutó ni un instante ante su enojo, porque no era por ningún tipo de molestia. Fue por pura preocupación. Sincera preocupación por su bienestar. Levantándose, caminó los varios pasos que necesitaba para alcanzarla, incluso cuando ella se alejó de él, hasta que pudo apoyar suavemente sus manos sobre sus hombros. No te preocupes por eso. No le pasará nada, no lo hago. No creo, después de todo, él no era una amenaza suficiente para Trafalgar Law como para exigirle que le hiciera algo a su corazón para mantenerlo a raya. Al menos no todavía. Si te ayuda, piensa que es un lugar seguro, ya sabes, donde otras personas no pueden apuñalarlo. Solo una persona, que podría apuñalarlo cuando quisiera si así lo deseara. Muret era una joven inteligente, aunque a veces lo cuestionaba por esa decisión de unirse al equipo en el que estaba. No necesitaba ningún tipo de exposición para saber qué había sucedido. El momento de su adaptación de personalidad, a dónde había ido, quien más ella ya conocía había estado allí, y la conciencia de cuáles eran los poderes de la fruta del diablo de ese hombre en particular, así como de lo fuerte que era. Muret retrocedió unos pasos hasta que se topó con Funfred, tratando de ordenar sus pensamientos y solo encontrando una solución lógica en su cabeza. Nosotros, tenemos que decirle a Naru. No. No lo hagas, dijo Yosaku, más serio de lo que jamás había visto, no me mires así. No tú. Cualquiera menos tú, le dijo, no quiero a Naruto. A Nikki, y no quiero tu maldita lástima. No es lástima, es sentido común, intentó razonar con él. Sentido común. Fue casi suficiente para hacerlo reír. Como si eso alguna vez tuviera algún lugar en su vida. No fue así. No desde que dio el primer paso hacia el barco de Naruto en el East Blue. La gente, especialmente Muret, le había dicho con toda franqueza que él y el otro espadachín a bordo carecían de ella. Mentiroso, dijo Yosaku con una especie de brusquedad, de esa forma en que me miras ahora mismo, lo odio. No soy el tipo más inteligente, y probablemente nunca seré el tipo más fuerte del mundo. Tampoco, pero yo, no quiero que pienses en mí como alguien que necesita ser salvado de su propia mala situación. Sí, Naruto probablemente podría manejarlo. Si Muret se lo dijera, en lugar de lanzarse a la aventura que estaban a punto de emprender, en busca de algún último resto de la amenaza de sus tierras que posiblemente aún permanecieran en pie, con más de un milenio de antigüedad, la pospondría y buscaría por todas partes. Para los piratas del corazón y recuperar el maldito corazón de Yosaku, sin importar cuánto tiempo tomara. No importa qué tan lejos los arrojara de su objetivo actual. Eso habría sido muy fácil, en lugar de tratar de volverse lo suficientemente fuerte como para recuperarlo él mismo, no. Pero habría matado a Yosaku por dentro, y para el espadachín de poder, no valía la pena en lo más mínimo.
Si no puedo defenderme y lidiar con mi propio problema, ¿para qué carajo soy? Así que si tienes el más mínimo respeto por mí, no se lo digas. Él no necesita hacer suyo el problema de los demás también. Por favor. ¿Y si lo hago? Bueno, es bueno que esto no sea una cosa estúpida que se supone debe impresionarte, no. Comenzó casi crípticamente. Es para mí. Porque si lo hicieras, terminaré contigo. Si eso significa algo para ti. No importaba si se trataba de un ultimátum eficaz o no. No estaba destinado a ser así. Era simplemente la verdad. Si ella le dijera a Naruto, él no haría nada más que tratar de razonar con él. Aún así, prefería que él no supiera nada. Los dos no se movieron ni apartaron la mirada durante mucho tiempo. Yosaku no sabía si era porque Muret estaba tratando de obligarlo a retroceder, si estaba tratando de procesar todo lo que le habían dicho, o si pensaba que si esperaba lo suficiente él perdería los nervios, pero él no se movió. No sabía cuánto tiempo tomó. Lo único que sabía era que cuando empezaron a hablar, el sol ya había salido, y al final el horizonte brillaba de color naranja con la llegada del anochecer. Maldita sea, te odio por esto, exhaló Muret, claramente preocupado por toda esta situación en un grado visible, no lo diré. Confidencialidad médico-paciente y todo eso. Pero, mano en Funfred, ella lo transformó en su forma híbrida de medio elefante, apuntándolo directamente a Yosaku antes de bajar el arma viviente con un suspiro, si esto termina matándote, nunca te perdonaré. Yosaku asintió y caminó hacia su ropa, poniéndosela rápidamente de nuevo antes de salir de la habitación, con el rostro pétreo, por si sirve de algo, nunca quise que supieras nada, dijo, alcanzando la puerta, con la mano en la mano. En la perilla antes de girar con una sonrisa reservada, aunque me alegra que te importe. Muret había llegado a su escritorio, de espaldas a la puerta, abrazando la empuñadura de Funfred con tanta fuerza que sus brazos temblaban. Ve a entrenar, estúpido espadachín. XXX, con Naruto, Isla de las Mujeres, Amazon Lily parece que estás pensando en algo. Tal vez, dijo Naruto, mirando al cielo mientras se tomaba un tiempo para pensar, oye, si te pidiera que hicieras algo por mí, ¿podrías? No sería mucho. Todo lo que quisiera. En cualquier momento. Todo lo que tenía que hacer era preguntar. Oh, si tan solo él supiera. Si está en mi poder, lo consideraré. Naruto giró la cabeza a medio camino y le sonrió, oye, no lo tomes como si fuera algo muy importante. Solo, si te encuentras con una fruta del diablo o algo así, ¿podrías llamarme? Necesito comprobar algo sobre ellos. Y aparentemente encontrarlos es algo así como 1 en 1.000.000. No quiero comérmelo ni nada por el estilo. Estudiar dices. Hancock dijo, la única señal externa de su humor ante lo que él estaba diciendo fue una ligera inclinación hacia arriba de sus labios. Eso no parece que sea tu fuerte. Dices eso, pero soy bastante bueno resolviendo algunas cosas cuando realmente lo necesito, ¿sabes? Y definitivamente necesitaba resolver esto. Claro, el mundo había estado girando durante casi 100 años después de la última vez que supo que el mundo estaba amenazado, pero por experiencia, ese tipo de cosas podrían persistir durante incontables años si no estuvieras seguro de que fueron cortadas de raíz. Así que, ya sabes, mantente atento a mí si puedes. ¿Y qué obtendría yo a cambio? Naruto era originalmente de una sociedad mercenaria, por lo que la recompensa por los servicios prestados era lo más alejado de ser extraño para él, pero después de su pelea con Akainu, pensar en eso lo hizo temblar. Ese realmente estaba ayudando a Luffy. De ayudar a Hancock. Los piratas Kuja no obtuvieron nada de eso en absoluto, razonó para sí mismo con un chasquido de lengua, bueno, probablemente tomará un tiempo, así que supongo que cualquier cosa. Todo lo que tú digas. Una vez más. Oh, si tan solo supiera. Espera, no. No. ¿Qué pasa con Luffy? Ella todavía, pero Naruto estaba, Fue suficiente confusión para provocar una migraña. Lo que quieras, repitió Naruto con fines de confirmación, sintiendo literalmente que las emociones en la mujer a su lado aumentaban gracias a las habilidades de sus sensores devueltos. Dios mío, ella parecía tan en conflicto. No podía interpretar adecuadamente lo que ella estaba sintiendo. Siempre y cuando no quieras que patee a un cachorro o algo así.
¿Sabes cómo llegar hasta mí? Lo tendré en cuenta, seguramente lo haría. Naruto no era más que accesible, y parecía que el futuro sería bastante interesante para todo el mundo en su conjunto. No hagas nada más tonto en el corto plazo, si puedes. Vamos, le dijo Naruto, más o menos haciéndole entender este punto. Sabes que no voy a hacer una promesa que no pueda cumplir. Interesante para el mundo entero si durara lo suficiente como para darse cuenta de ello. Ahora todo era cuestión de tiempo. Fin del capítulo 49. Muy bien, para mayor claridad, voy a seguir adelante y decir ahora que el próximo capítulo será un salto en el tiempo. Varios miembros de la tripulación tienen objetivos que les llevará un tiempo alcanzar, incluida la búsqueda de Naruto para descubrir si hay algo más en Shinjuku que lo que tuvo que afrontar en las naciones elementales. Me divertiré trabajando con ese pequeño aspecto. Por mucho que lo odio, habría sido negligente si ni siquiera hubiera considerado hacer algo al respecto en esto. Quiero decir, vamos, se escribe parcialmente solo. De todos modos, ya terminé por ahora. Espero que lo hayas disfrutado. Y hasta aquí con el capítulo, mi gente bonita de YouTube. Y por favor, suscríbete y dale a like al video. Eso apoya al canal. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video. Adiós.